Le damos la bienvenida también a aquellos que nos están observando por la internet. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias por compartir esta reunión con nosotros y gracias por este tiempo de palabra que, sin lugar a duda, Dios tiene preparado algo para ustedes. El título de este mensaje se llama Reconociendo la paternidad. Wow. Al final de este sermón y de este tema, vamos a poder darnos cuenta por qué lleva este título, Reconociendo la paternidad. Yo quiero pedirle un favor, Kevin, ¿puedes subir un ratito, por favor? Maestro, coloque la música que dijimos para que bailaran. No. Paulito, ¿puedes subir, por favor? Kevincito, colóquese a este lado mío. Va a empezar los titanes del ring. Paulito, querido, a este lado, por favor. Yo quiero preguntarte, Paulo, ¿tú conoces a ese personaje? Así es. ¿Lo conoces? ¿Tú conoces a ese personaje? Sí, lo conoces bien. Tú también lo conoces muy bien. ¿Por qué lo conoces? ¿Qué relación tiene contigo? Es mi padre. Es tu padre. Sí. ¿Estás seguro? No quiero hacer nada, hermano, ni quiero estar con Eso creo. No, son iguales. Es tu padre. ¿Tú podrías decir que eres su padre? ¿Y qué sientes por él? Todo. Gracias a Dios, él puede ser mi hijo. Lo amo. Y eso. Yo creo que todo eso se engloba en el amor que tengo hacia él, todos los cuidados que él necesita y que le podemos dar. Eso. Y seguro ahora quieres darle un gran abrazo, porque es tu hijo. Quiero que observe este cuadro. Por favor, mírelo, porque va a ser muy importante en el desarrollo del mensaje. Gracias, querido, por ayudarme a predicar. Ya están predicando, ¿eh? Ya son grandes predicadores. Lo que usted acaba de ver acá tiene relación con lo que yo quiero compartirle hoy día. Ay, perdón, hermano, me permiten, pero hace un calor atroz. Además, aprovecho de mostrar mi polera institucional, pues, ¿eh? MCA, diácono. Servidores, estamos a su servicio los diáconos, estamos para servirle. Kevin está muy seguro de que Paulo es su padre. ¿Por qué? Porque durante los años de su vida Paulo le ha dado protección, le ha dado cuidado. Y con toda seguridad que cuando Kevin ha estado enfermo, Paulo ha estado ahí. Y lo ha cuidado, obviamente, junto a su esposa, la madre de Kevin. Y Paulo sale a trabajar todos los días de su vida por su familia, por amor a su familia y porque ama a su hijo y también a su otro hijo Lucas, que está allá al lado de él. Él es mucho más parecido a ti en todo caso, no hay por dónde negarlo. Y Paulo se preocupa por su hijo. Y ustedes tal vez no lo vieron desde abajo, pero mientras él hablaba aquí yo le vi sus ojitos llenos de lágrimas y emocionado. Ese es el amor de padre. Y sin lugar a duda, Kevin admira a su padre y lo ama. Estaría dispuesto a dar todo y hacerlo todo por su padre. Porque hay una relación muy íntima entre ellos, se conocen. El padre y el hijo se conocen profundamente. Hay un conocimiento del uno por el otro. Saben quién es quién. Y no necesitan ni siquiera un documento o un certificado o ver un papel, ni siquiera ver su carnet de identidad. Sino que Kevin dice, él es mi papá. Y Paulo dice, él es mi hijo. Y de eso quiero hablarles un poquitito hoy día, reconociendo la paternidad. No hay caso con esta tabla. Bueno, volvemos a la antigua. Quiero que busque ahí Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6 e inmediatamente tenga ahí registrado también Mateo capítulo 4. Sí, Isaías capítulo 6 y Mateo capítulo 4. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con Isaías capítulo 6, profeta Isaías, versos 1 al 8. Dice así: En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono. Retenga esto en su mente y corazón, sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, está diciendo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Retenga esto en mente y corazón: Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Estoy leyendo Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, retenga eso en su mente y corazón, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, reténgalo, mente y corazón, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué relación tiene Isaías con Mateo 4, con la tentación del Señor? Primero quiero contextualizarle un poquitito Isaías capítulo 6. Lo primero es decirles que el libro de Isaías no está escrito cronológicamente. Y eso hay que saberlo. Por lo tanto, este capítulo 6 probablemente debiera ser el primer capítulo, porque es el llamado de Isaías. Es el primer encuentro que tiene con un Dios que se le revela. Un Dios que se le revela su vida. Y fíjese que el primer verso de Isaías 6 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Por qué destaca al rey Usías? Si usted lee, por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 7, usted va a encontrar la historia de este rey, Usías, pero lo va a encontrar con otro nombre. Él tenía 2 nombres y era conocido también como el rey Azarías. Dice la Biblia que él fue un buen rey, que levantó ejércitos, que levantó defensas en la ciudad de Jerusalén, que levantó fronteras, que llevó una prosperidad económica al pueblo, a las tribus del sur, reino del sur, en este caso Judá, que también los llevó a un despertar espiritual. Pero también dice la Biblia que en los últimos años de su vida él se equivoca y comete un gran error. Él ostenta querer usurpar la posición de sacerdote. Y dice la Biblia, y lo dice específicamente en Crónica, que él entra al templo a ofrecer incienso a Dios. Él era un rey. ¿Recuerdan? Me recuerdo la última vez que le estuve compartiendo acá. Él decía que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cada uno tenía su oficio. El profeta era solo profeta, el sacerdote, sacerdote, y el rey, rey. No podían cruzarse
ni podía uno tomar la posición del otro y hacer las tareas del otro. Y este rey Uzías intentó ocupar un papel sacerdotal. Y dice que entró al templo a quemar incienso y cayó lepra sobre él, porque no era su posición ni su función. Dice la Biblia que en los últimos años de vida estuvo confinado, escondido en un cuarto, y su hijo tuvo que gobernar por él, hasta que murió y hubo cambio de rey. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que resalta Isaías aquí está diciendo, cuando murió el rey Uzías, yo tuve una visión. ¿Por qué Isaías dice eso? Porque Isaías sabía que este era un buen rey. Y cuando muere, probablemente Isaías dice, se va a perder la gloria de Israel. Y todo va a desaparecer. Israel se va a ir. Y él está muy triste, y él va al templo y va a orar. Isaías nunca sabe lo que le va a acontecer y lo que va a suceder con él. No está consciente de lo que va a suceder en su vida. Él solamente sabe que quiere ir al templo, quiere ir a orar, porque el rey ha muerto. Y él siente mucha pena por Israel. Pero es ahí, cuando en la agenda maravillosa de Dios, Dios tiene preparado tener un encuentro personal con él. Y dice la Biblia, y sigue relatándonos el mismo Isaías, yo vi al Señor sentado en el trono. Yo lo vi sentado en el trono. Después más adelante habla de que él vio a Jehová Dios de los ejércitos. Él vio a Dios. Y me parece muy interesante. No sé si usted se percató cuando Amelia estaba orando y estaba ministrando y ella dijo, Señor, que tus ángeles nos enseñen a adorar. ¿Sabía usted que el término serafines que aparece aquí en Isaías es el único lugar donde aparecen los serafines? Búsquenlo en su Biblia. Si lo encuentra en otro lugar, me lo muestra, por favor. El concepto de serafines, que eran ángeles especiales, aparecen solamente aquí en Isaías. ¿Sabe quién eran los serafines? Ellos estaban encargados de la adoración en el cielo. Eran los encargados de adorar a Dios constantemente. Por eso dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, porque la majestuosidad de Dios es tan grande que no se puede observar. Con 2 cubrían sus pies y que con 2 volaban, estaban prestos. Y por eso cantaban, dice Isaías, Santo, Santo, Santo es el Señor. Porque están reconociendo la Trinidad. Y en eso, Isaías está teniendo una revelación de la Trinidad. Aquí sabe lo que sucede, aquí sucede una cristofanía. La cristofanía es una revelación del Cristo preencarnado. Y eso es lo que Isaías está observando. Pero con todo el relato que vimos de Isaías podemos deducir 2 cosas muy importantes. Una, que Isaías aquí comienza, o es el inicio de su ministerio. Aquí comienza su llamado ministerial. Aquí él se empieza a levantar como profeta a las naciones. Pero Isaías está asustado porque dice, yo he visto un Dios de gloria, pobre de mí, porque me voy a morir. Porque si los ángeles se tapan su rostro con las alas para no ver lo poderoso de Dios, ¿cuánto más un simple mortal como Isaías? Isaías dice, estoy mal. Hasta aquí llegué, me morí. Mis ojos pecadores inmundos han mirado a un Dios tan santo. Pero sigue relatando Isaías que uno de los serafines tomó un carbón y dice que lo tomó con tenaza. ¡Wow! ¡Qué caliente debe haber estado ese carbón para tomarlo con tenazas! No lo tocó directamente. Pero en ninguna parte yo veo en la Biblia a Isaías quejándose de dolor por el carbón que toca sus labios. Pero el ángel le dice, mira, esto ha purificado no solo tus labios, ha purificado tu vida. El carbón sacado del altar simboliza la persona de Cristo que fue crucificado y entregado en un altar por nosotros. Y ese carbón encendido significa la santidad de Dios, que viene a colocar un sello en el profeta para levantarlo para los tiempos que Dios había determinado. Y lo otro que yo veo es que aquí a Isaías se le revelan podríamos decir, 2 personajes, o a Dios en 2 personas muy, muy especiales. Él dice, yo vi al rey sentado en el trono, y sus faldas llenaban todo el templo, sus vestidos cubrían todo el templo. Pero también vi a Jehová de los ejércitos, y Jehová era el nombre por el cual era conocido el gran Dios del cielo y de la tierra. Por lo tanto, aquí Isaías está teniendo una revelación de un rey, y está teniendo la revelación de un Dios. Y está viendo a un rey, y está viendo a un Dios. Y a Isaías se le está revelando, y está entendiendo la magnífica revelación de un rey.
y de un Dios. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios no solo es Rey, no solo es Dios, también es Padre. Pero a Isaías no se le permite tener esa revelación. Con todo lo glorioso que vive Isaías como experiencia ahí en el templo, con todo lo maravilloso, mire, él contempla serafines. Vuelvo a repetirle, es la única vez en la Biblia que aparece el concepto de estos ángeles serafines encargados de la adoración a Dios. Con todo lo que Isaías está observando y está experimentando, a él se le está revelando un rey, a él se le está revelando un Dios, pero todavía no se le puede revelar un Padre. Él tiene revelación de rey, tiene revelación de Dios, pero no tiene revelación de Padre. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos que hoy en día viven así. Tienen la revelación de un rey y tienen la revelación de un Dios, pero les cuesta tanto tener la revelación de un Padre. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos la perfecta revelación de Padre, cuando Dios se nos revela, se nos manifiesta y entendemos qué papito es Dios con nosotros, hay 7 cosas, o mejor dicho, 7 interrogantes y preguntas que son resueltas en nosotros. Y se los voy a dictar rápidamente. Número 1, se nos revela identidad. Y esto resuelve la pregunta de quién soy. Número 2, se nos resuelve origen. Y esto resuelve la pregunta de dónde vengo. Número 3, se nos revela propósito. Esto resuelve la pregunta de por qué estoy aquí. Número 4, se nos revela potencial. Esto resuelve la pregunta de qué puedo hacer. Número 5, se nos revela herencia. Esto resuelve la pregunta de qué tengo. Número 6, se nos revela formación y disciplina. Y esto resuelve la pregunta de cómo y por qué soy corregido. Y número 7, se nos revela destino, porque resuelve la pregunta de ¿hacia dónde voy? Todas estas interrogantes son respuestas cuando se nos revela el Padre. No solo Dios, no solo Rey, sino también Padre. Y cuando se nos revela Padre podemos tener las respuestas a estas interrogantes. Hay 3 puntos que quiero tocar, solo 3, no quiero entrar dentro de los 7, pero hay 3 puntos que quiero tocar de los beneficios que tenemos cuando se nos revela la figura de un Padre. Número 1, se nos revela paternidad, y la paternidad te da identidad. La paternidad y la identidad te resuelven las siguientes 6 preguntas. Por lo tanto, tú no puedes responderte las siguientes 6 preguntas que aquí vimos como interrogante si tú primero no tienes claro identidad. Paternidad te revela identidad. Kevin, ¿por qué se identificó con su padre, con Pablo? ¿Por qué se identificó? ¿Por qué tuvo identidad con él? Porque lo conoce. Porque sabe que ha vivido como su padre todos estos años de su vida. Se le reveló paternidad a través de su padre. Por eso es que leímos Mateo capítulo 4. Y aquí está la relación de lo que leímos. En todo momento, Satanás, el diablo, le dice a Jesús, mira, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Quiere hacerle dudar de su identidad. Quiere hacerle dudar de la paternidad de Dios sobre su vida. Mira, si eres hijo de Dios, di que estos panes se conviertan en pan. Mira, si eres hijo de Dios, lánzate del templo y Él enviará a sus ángeles a sostenerte. ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Acaso no eres hijo? ¿Qué es lo que está haciendo ahí el diablo? Está tratando de poner en duda la identidad de Jesús. Pero Jesús no se deja poner en duda. ¿Por qué? Porque Jesús tiene clara su identidad. Él sabe de quién es hijo. Es como si yo le repitiera 10.000 veces a Kevin, él no es tu papá. No, él lo va a tener claro. Él sabe que es su papá. Él lo sabe. No necesita hacerse una prueba de ADN, Kevin. No necesita, dijo. No, es tu padre. Él tiene clara la identidad. Y Jesús también tiene clara la identidad. Por eso leímos Mateo capítulo 4. Porque uno de los ataques más profundos que el diablo está haciendo este último tiempo dentro del corazón de la iglesia es tratando de que el cristiano dude de su identidad como hijo. Hay muchos que tienen claro que Jesús es su Salvador y su Señor y que murió por él en la cruz.
Y Él es el Rey de todas las cosas. Otros tienen claro que Dios es Dios y es soberano y lo gobierna todo y es capaz de hacerlo todo. Pero ¿qué tal de la figura paterna? ¿Qué tal del Padre? ¿Cómo miramos al Padre? Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente? Quiere hacer dudar a Eva. De hecho, la hizo dudar. ¿Qué es lo que siembra el diablo siempre en el corazón, en la mente del Hijo de Dios? Quiere sembrar duda. Cuando una palabra es soltada sobre tu vida, cuando hay una promesa de Dios sobre ti, cuando se ha orado por ti, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Quiere traer duda a tu corazón. Quiere sembrar una duda profunda en ti. Y quiere trabajar tus emociones, tus sentimientos. Y Él sabe cómo trabajarlas. Él sabe cómo meterse por esas heridas que aún no están sanadas. Y es lo que hizo con Eva. La hizo dudar. ¿Y sabe por qué ella cayó? ¿Sabe por qué dudó? Nosotros siempre criticamos a Eva. Y decimos: sí, por culpa de la mujer estamos en la condición que estamos. No, queridos, por la culpa del hombre. No de la mujer. Gritaron amén fuerte las hermanas. Griten nomás. Por culpa del hombre. Tranquilo, hermano. Después me desquito. Más adelante en el mensaje. Tranquilo. Y siempre culpamos a Eva. Y la pobre Eva la tenemos destruida. La primera madre, la primera mujer. Y que ella por culpa de ella. No, queridos. ¿Sabe por qué? Porque Eva tenía información. Pero Adán tenía revelación. Y él dudó de la revelación que Dios le había dado. Y él no supo transferir esa revelación sobre Eva. Solo transfirió información. Cuando el diablo te hace dudar de la paternidad de Dios sobre tu vida, tú te vas a mover solo en información, en conocimiento, en lo que sabes. Pero cuando tú tienes clara tu identidad en Dios, aunque vengan 10.000 demonios, nada te va a mover del centro de la voluntad de Dios, porque estás en la identidad de Dios, como hijo de Dios. Entonces no olvide nunca que Eva tenía solo información, pero Adán tenía la revelación. Porque la especialidad del enemigo siempre es hacernos dudar. Hay un espíritu muy fuerte que quiere entrar fuerte en las iglesias, queridos, que es el espíritu de orfandad, el espíritu de sentirse huérfano, de sentir que Dios Padre no está contigo, que no te ama. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y crees que Jesús murió por ti en una cruz, por tus pecados? También. Pero el diablo quiere meter un espíritu de orfandad tan fuerte dentro del corazón de la iglesia que quiere hacerle dudar de su identidad como hijo. Porque es la especialidad del diablo. Sigamos. Punto número 2. Paternidad te da sentido de pertenencia. A propósito, gracias Elías por el apoyo tecnológico. Paternidad te da sentido de pertenencia. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando tú reconoces la paternidad de Dios sobre tu vida, te da un sentido de pertenencia. ¿Por qué cree que nos tratamos de hermanos? No andamos como los muchachos. A ver, yo trabajo en un lugar donde trabajo con muchos jóvenes y de repente me da la impresión que estoy en la iglesia. Hermano, tira el alicate, hermano, el cable para allá, hermanito, y hermanos para arriba y para abajo. A mí me dan ganas de gritarle aleluya, gloria a Dios. De repente me da la impresión que estoy en la iglesia, hermano, de verdad. Hermanos para arriba y para abajo, wow, yo digo, llegué a trabajar con puros hermanos. Pero ¿por qué nos tratamos nosotros de hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Porque entendemos de quiénes somos hijos. Y eso es lo que el diablo quiere hacer dudar a la gente. Quiere hacer dudar paternidad. Mira, anote esta frase y acúñela. Me gustó muchísimo. Nadie puede abrazar con un corazón sano la paternidad espiritual si no ha conocido una sana paternidad física. Repito, nadie puede abrazar con un corazón sano la paternidad espiritual si no ha conocido una sana paternidad física.
Uno de los peores enemigos de la paternidad de Dios tiene que ver con el rechazo. Tiene que ver con las heridas. Tiene que ver con eso punzante que en algún momento de tu vida alguien penetró profundamente a tu corazón. Tal vez fue un padre violento, alcohólico. Y tú cuando niño lo único que querías era correr y abrazarlo, pero cuando llegaba te escondías, porque no era el padre que quisiste tener. Tal vez fue un pastor. ¿Recuerdan ustedes que la profecía que fue soltada sobre nuestro pastor en esta casa? Que iba a llegar gente muy herida y que él no tenía que cerrarse a recibirla, porque la MCA iba a ser un bálsamo sobre el corazón de los heridos. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha gente que camina herida dentro de las iglesias, algunos por ausencia de padre, y eso crea un espíritu de rechazo tan grande en ellos y en ellas que les cuesta relacionarse con Dios como Padre. Les cuesta mirar a Dios como Padre porque no tuvieron una imagen paterna en su vida. Y más encima, durante el transcurso de su vida y su caminar cristiano, apareció gente que fue dañando su vida. Tal vez un padre espiritual, alguien en quien confiaban, alguien que debiera haber sido alguien que les producía cobertura sobre ellos, les abrazaba, les amaba. Pero en vez de eso produjo un tremendo dolor en sus corazones. ¿Sabe qué cantidad de personas hoy día están fuera de las iglesias por culpa de líderes y pastores que han dañado sus corazones? Yo no lo justifico salir de la iglesia, porque significa que nunca tuvieron clara su identidad, no lo justifico. Pero los dolores que se producen cuando alguien te decepciona y te daña son tan grandes que te producen heridas que van carcomiendo adentro de tu corazón y de tu espíritu. Y el diablo lo sabe. Entonces cada cierto tiempo él viene a empujar esas cuchillas filosas que van dentro de tu alma y te recuerdan constantemente el dolor que otros te produjeron. Algunos tal vez tuvieron padres ausentes y nunca tuvieron esa figura paterna en sus vidas. Y hoy día le cuesta montones y horrores poder relacionarse con Dios como Padre. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una expresión en arameo que significa papito. Papito. Hay muchos que les cuesta ver a Dios como el papito de sus vidas, el papito de su corazón, o su papi querido. Cuando mi hija era más pequeñita, mi hija Claudia, ella siempre me dice que no cuente cosas de ella, yo voy a contar igual cosas de ella. Cuando mi hija era más pequeñita, ella tenía un gesto cuando quería pedirme algo. Nunca lo entendí, hasta el día de hoy he pedido revelación al Señor y no logro entenderlo, pero yo lo único que sé es que ella me quebraba el corazón con eso. Colocaba su manito así, le hacía, papi, y ponía sus ojitos de chuerda. Papi, wow, eso me derretía, me quebraba. Porque no hay nada más precioso cuando un hijo viene con confianza ante su padre y sabe que lo que le va a pedir a su padre, dentro de lo bueno, por supuesto, su padre se lo va a conceder. Su padre se lo va a dar. A propósito, hace tiempo que no me lo hace hija claro como tiene quien hacérselo ahora. No estoy hablando de mi herida de suegro dolió, no. Pero era el papi, de un manito así. Pero repito que hay tanta gente herida hoy en día en las iglesias, hermano, por ausencias de padre, por padre que no supieron ser padre y probablemente a ellos tampoco les enseñaron a ser padre. Tantas heridas que se han producido en las iglesias de líderes que se creen dueños de la gente, que se creen por sobre las personas, cuando Dios sí le ha fiado gente y le ha puesto gente para pastorearlas, cuidarlas, amarlas,
potenciarlas, desarrollarlas y ayudarles a crecer. No para señorearse ellos. Si Dios pone gente a tu cuidado para que la pastorees, es para que la ames, es para que la cuides, no para aprovecharte de ellos. Entonces la paternidad también reconoce identidad. Y por último, punto número 3. Y esto a mí me encanta, queridos, me encanta. La paternidad activa tu llamado. El propósito que Dios ha determinado sobre tu vida se activa cuando tú reconoces paternidad. Y no hablo solo de una paternidad espiritual, también hablo de una paternidad física. Cuando tú entiendes y reconoces a tus autoridades, cuando tú entiendes y reconoces la autoridad pastoral de esta casa, cuando entiendes y reconoces el liderazgo de esta casa y te sujetas, eso desata propósitos y llamados en tu vida. Eso activa llamados en tu vida. Pablo, cada vez que describía a Timoteo, él le decía: hijo amado, mi hijo de la fe. Mi hijo amado se refería a Pablo, al gran Timoteo, mi hijo de la fe. Pero ¿quién fue Timoteo antes que lo tomara Pablo? Timoteo tenía una abuela y una madre que eran ejemplares, mujeres judías, mujeres que guardaban la ley de Dios, mujeres que guardaban los mandamientos, los principios, y eso enseñaron a su hijo y a su nieto respectivamente. Mujeres muy buenas, buenísimas, amantes de la ley, de la palabra, y le enseñaron eso a Timoteo. Y Timoteo era un hombre de carácter, Timoteo era un hombre de testimonio, Timoteo era un hombre tal vez intachable. Pero tenía un problema. Timoteo no conocía de paternidad. Porque el padre de Timoteo era griego. Y por eso las mujeres, su madre y su abuela, tuvieron que instruirlo, enseñarle, criarlo. ¿Y dónde estaba su padre? Probablemente en los juegos griegos. Probablemente quiso tomar a Timoteo un montón de veces y llevarlo a esos juegos y hacerle un atleta. Y su madre decía: no, él no es para ser un atleta, él tiene propósito, él tiene llamado. Y su padre lo volvía a tomar y lo llevaba a los juegos griegos, y probablemente la mujer decía: no insistas, si él no es para juegos, él tiene propósitos, él tiene llamados. Pero ¿cuándo se activó ese propósito? ¿Cuándo se activó ese llamado? Cuando el apóstol Pablo se encuentra con él y él accede a tener paternidad sobre él, derrama paternidad sobre Timoteo. Y empieza a discipularlo, empieza a tratarlo, empieza a trabajar. Dios es a través de Pablo que está tratando la vida de Timoteo. Entonces, cuando nosotros reconocemos paternidad, se activa el llamado, queridos. Se activa el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios tiene propósitos maravillosos. Y se van a activar cuando tú reconozcas paternidad de Dios y paternidad humana sobre tu vida. Aleluya. Mira, primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es el área biológica, tiene que ver con tu padre genético, sanguíneo. Ese es el cuerpo al que hace referencia acá, de tener ese padre sanguíneo. Probablemente algunos de ustedes no lo tuvieron en sus vidas, no lo han tenido, pero Dios es un Dios de provisiones, Dios es un Dios proveedor. Dios de alguna manera va a colocar o ha colocado en tu vida a alguien que ha sido un referente, que ha ocupado la posición de padre en tu vida y te ha guiado, te ha direccionado, te ha enseñado, te ha formado. También dice que está el alma. En el alma está el área por adopción. Esto habla de padres sustitutos, de pastores, líderes, otros. Cuando en nuestras vidas Dios coloca pastores, como los que ha puesto los pastores de esta casa, yo reconozco la autoridad pastoral del pastor Miguel sobre mi vida, reconozco su paternidad espiritual sobre mi vida, reconozco la autoridad que Dios le ha dado a él sobre mí, y eso empieza a activar algo en mí, empieza a activar un llamado, a activar un propósito, porque hay un reconocimiento de autoridad. Entonces, en el área del alma es el área donde están los padres sustitutos. Mire, con todo el respeto que me merecen las damas presentes, y lo digo de verdad con mucho respeto,
Pero hay muchas mujeres que han tenido que criar a sus hijos solas y lo han hecho maravillosamente, ejemplarmente. Pero déjame decirte que mientras ese niño, ese hijo o esa hija no reconozca una paternidad espiritual, le va a ser difícil poder desarrollar un propósito de Dios en su vida. Pero déjame decirte también que Dios siempre va a proveer referentes, siempre, para bendecir la vida de tu hijo, la vida de tu hija. Siempre Dios se va a proveer de un referente que sea una bendición sobre la vida de tus hijos. Probablemente jamás le llamen papá, pero tus hijos van a observar ese referente y le van a ver, y van a ver que es una persona de Dios, que ama a Dios con todo su corazón, y va a ser el referente que Dios va a usar para despertar llamados y despertar propósitos en sus vidas. Por eso todo aquel que hoy en día viva con una carencia de paternidad sobre su vida, quiero que estés con los sentidos muy abiertos, porque Dios está colocando a alguien a tu lado. Percibe lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Está colocando a alguien que te va a discipular, que te va a tratar, que te va a formar, que va a sacar todo el potencial que hay dentro de tu vida. La otra área hablaba de Tesalonicenses, que es el área espiritual. Esta es el área divina. Es el área donde Dios debe manifestarse y moverse en paternidad. Pero esta paternidad, escúchame bien, es por revelación. Vuelvo a Isaías, al texto que leímos al principio. A Isaías se le reveló Dios y se le reveló un rey que lo vio sentado en el trono, pero nunca se le reveló un padre. En todo el Antiguo Testamento, si tú lees a Moisés, lees a los profetas, lees a los jueces, lees a los patriarcas, nunca ellos se relacionaron con Dios como padre. Nunca. Ellos siempre vieron a Dios como el gran Dios del cielo y de la tierra, que lo es. Siempre lo vieron como el gran Jehová, como el gran yo soy, que lo es. Siempre lo vieron como Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Jehová es mi estandarte, que lo es. Pero nunca se pudieron relacionar con Él como Padre. Qué curioso, ¿no? Que en todo el Antiguo Testamento jamás pudieron ver a Dios como Padre. Lo vieron como Dios, lo vieron solo como Rey, como Señor. Ninguno de ellos, desde Abraham en adelante, pudo relacionarse con Dios como Padre. Ninguno de ellos. Pero ¿sabes qué? Y con esto ya vamos casi terminando. Cuando Jesús viene a la tierra y viene a morir en la cruz, Él no solo viene a morir para darnos salvación, que de hecho nos da salvación. Cuando Jesús muere en la cruz, no solo viene a quitar la maldición de nosotros y llevarnos a una tierra de bendición. Jesús viene a revelarnos al Padre. Viene a mostrarnos la paternidad de Dios que se perdió en el huerto del Edén. Porque en el huerto de Edén, Adán fue creado como hijo. Pero cuando él pecó, pierde la condición de hijo y comienza a asumir la condición de criatura. Por eso nosotros decimos que todos son criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que han venido al Padre a través de la persona de Jesús. Porque Adán perdió esa condición en el huerto del Edén. Pero cuando viene el segundo Adán, viene a restaurar lo que el hombre había perdido. La paternidad de Dios que la habíamos perdido, viene a posesionarse nuevamente sobre nosotros. Hay una paternidad de Dios. Mira, Mateo 11, 25, 27 dice, en aquel tiempo, voy primero a Romanos 8, 29. Esto es muy bueno, no quiero que se me quede atrás. Mantén tus ojos abiertos, tus oídos, por favor. Romanos 8, 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el primogénito. Antes de la cruz, Jesús es el unigénito, pero después de la cruz, Jesús es el primogénito, el primero entre muchos hijos de Dios. ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte al Señor por eso. Jesús antes de la cruz es el unigénito, después de la cruz es el primogénito. Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿Se da cuenta? Esto no es por información, esto no es por conocimiento. No, si a mí me dijeron que soy hijo de Dios, no. A mí no me lo dijeron, a mí se me reveló que soy hijo de Dios. Y le revelaste a los niños
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjese, ponga atención a esto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Jesús muere en la cruz, Él nos trae la revelación de paternidad. Nos revela paternidad, queridos. Yo no solo hoy día soy salvo, que lo soy, y hoy día soy hijo. Camino como hijo, me muevo como hijo, hablo como hijo. Mi Padre es el Dios de todas las cosas. Y vivo en confianza y seguridad, porque Él es mi Dios. Yo le voy a pedir nuevamente a Pablo y a Kevin que suban, por favor. Les tengo una sorpresa a ellos. Paulito, Kevin. Yo no le pego mucho a las manualidades, hermano, pero esto traté de hacer algo. Por favor, yo les voy a pedir que enjúntense ahí, enjúntense los bueyes. Enjúntense los bueyes, por favor. Les voy a mover esto para que los bueyes no vayan a pasar a llevar aquí los micrófonos. Siempre que se enjuntaba bueyes, siempre se colocaba un buey viejo con un buey joven. Con todo respeto, hermano querido. El buey viejo es experimentado, y tiene una gran responsabilidad, porque al inexperto tiene que guiarlo. La responsabilidad es tuya, no de él. El buey viejo, el hombre viejo, el padre, es responsable de guiar al buey viejo, de bendecirlo y de guiarlo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Por favor, buey viejo, guíe al buey joven. Quiero que observe bien esta figura, por favor, más allá de lo risorio, de lo ridículo, no de lo que yo, sino de lo ridículo ¿cómo llamarle? De la yunta esa que hice yo, media apuradita. Yugo, gracias hermano, yugo. De lo ridículo del yugo que yo hice, más allá quiero que usted vea el trasfondo de esto. Quiero que lo observe muy bien. Un padre está para bendecir a su hijo. Un padre está para educar y enseñar a su hijo. Y aunque se caiga 1000 veces tienes que amarlo. Porque si miras tu vida hacia atrás, probablemente 1000 veces te caíste. Pero ahí estuvo tu Dios, tu Padre, levantándote. Él verá una figura de Dios paternal en la medida que tú entregues paternidad sobre Él. Un padre siempre está para bendecir a sus hijos y transferir bendición. Yo no voy a pedir a mi hija Claudia y a mi hijo Gerson que se pongan de pie, por favor. Ahí donde están, pónganse de pie. Yo sé que mi hijo va a decir: papá, para esto me trajiste. No importa, me lo dice en la casa después. Ellos son mis hijos queridos. Mi vida entera la he dedicado a mi familia. Si amo a Dios es porque amo profundamente a mi familia. Son mi vida, son mi todo. No hay un solo día de mi vida que yo no me levante de madrugada a orar por ellos y a pedir lo mejor para ellos. Ellos para mí son hijos de honra. Honran mi vida, aman a Dios. Pero hijos míos, Gerson, Claudia, en el nombre de Jesús yo transfiero lo mejor de mí sobre ustedes. Esta pasión que Dios ha puesto en mi corazón por la palabra, yo la transfiero sobre ustedes en el nombre de Jesús. Este amor por la gente, esta pasión, siempre le digo al Señor: Señor, dame un corazón pastoral. No le digo que quiero ser pastor o credenciales pastorales, le digo: dame un corazón pastoral para amar a la gente, para sentir compasión. Y eso lo transfiero y lo transmito sobre ustedes. Un corazón apasionado por la gente, que ame profundamente. Queridos, gracias, pueden sentarse, hijos. Queridos míos,
si yo siendo tan imperfecto, si yo cometiendo tantos errores en mi vida como los que he cometido, y mis hijos son los que mejor me conocen, si yo habiendo cometido tanta falta y siendo tan imperfecto, quiero lo mejor para ellos, cuánto más mi Padre Celestial quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Cuánto más el Padre del Cielo quiere lo mejor sobre sus vidas. Guía a Kevin, por favor. Guíalo en el caminar. Tú eres responsable y si él cae, tú lo levantas. Para terminar, queridos, había un discípulo de Jesús llamado Felipe. Y en medio de una conversación, Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y me basta. Muéstranos al Padre y me será suficiente. Muéstranos al Padre, es todo lo que te pido. Y Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces, Felipe. Llevo tanto tiempo, he dedicado 3 años de mi vida para formarles, educarles y enseñarles, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, le dijo Jesús, porque yo y el Padre uno somos. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero me encanta el último versículo. Estoy leyendo en Mateo 11, por si acaso. Me encanta, y con esto terminamos. Verso 30 de Mateo 11. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y es ligera mi carga. Si te está haciendo la carga muy pesada, muy difícil, es porque estás confiando en tu fuerza, si no estás confiando en Dios. Si estás teniendo terribles problemas financieros, familiares, de salud, lo que sea, y dices: no puedo llevar esta carga, me es tan pesada, el dolor, la angustia es tan fuerte, es porque no estás viendo a través de la figura paterna, la figura de Jesús en tu vida. Y Él dijo: es ligera mi carga y mi yugo es fácil de llevar, es fácil. Jesús no lo dice con ironía, Él lo dice con una realidad, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por lo tanto, no importa lo que estás viviendo, no importa la dificultad, el problema que estás viviendo. Si tú has tenido una figura paterna ideal, confía, yo llevo el yugo contigo, yo estoy contigo, yo estoy para bendecirte.